Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonil metano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, nos sigue hasta las 8 de la noche. Hoy día es martes 30 de julio, termina el mes en las próximas horas y hay mucho que comentar en torno a los acontecimientos del fin de semana, que por supuesto tienen una extensión, una expresión y consecuencias todavía imprevisibles para el caso de Venezuela. Antes de entrar en el análisis extenso de lo que está ocurriendo en este país caribeño, digamos algunas cosas sobre lo que sucedió más bien aquí en el Perú con el discurso del 28 de julio de la señora presidente Dina Boluarte. Como creo que lo hemos comentado acá en varias oportunidades, creímos y creemos que la señora Boluarte tenía una oportunidad, diríamos, o una bala de plata, una oportunidad estupenda para poder desarrollar, para poder crear, para poder impulsar algunas ideas muy importantes y además para poder mostrar cosas que ya aparecían en el firmamento desde hace unos meses en relación a cosas positivas de su gobierno. Pero creemos que no ha sido así. Ella no vio la oportunidad. Habíamos dicho y señalado en varios programas que lo que tenía que hacer era concentrarse, había que señalar qué había ocurrido y qué estaba ocurriendo y cómo podríamos enrumbar a la patria hacia un camino de mayor desarrollo, cuáles eran las condiciones indispensables y qué cosas los que proponía el gobierno con audacia. Pero bien, en el mundo de la, digamos, política, como lo hemos conversado también en varias oportunidades, las percepciones y las realidades se mezclan permanentemente. Y más allá de los contenidos específicos del mensaje de la nación, que es el centro siempre de la conversación política y de lo esencial de la misma para el Estado, para el país, para los ciudadanos, lo que importa también son las formas como se plantean las mismas. Y la señora Boluarte creemos que comete un error que no es menor cuando insiste, creemos que de manera inapropiada, en dar un discurso de 5 horas. Y alguien dirá, pero eso es la forma. Sí, es que la forma con el fondo en la política tienen también un asidero muy importante. Hay una amalgama en esas dos, situaciones. Y si el fondo tenía
una serie de propuestas relacionadas a lo que se había hecho y a lo que se estaba haciendo y lo que se pensaba hacer, la forma tenía que considerar algunos elementos esenciales, ¿no? Uno de los cuales tenía que ser, sin duda, la pulcritud, pero sobre todo la brevedad. ¿Y por qué decimos esto? Porque para quienes estamos en el mundo de las comunicaciones, para quienes consideramos que son técnicas esenciales, el resumen, el subrayado de ideas, el apuntalamiento de pensamientos, quienes hemos visto cómo se desempeñan oradores, mandatarios, políticos u otras personas en el campo de la comunicación, lo que advertimos es que es indispensable que se tenga un plan al momento de estructurar un discurso, cualquiera que sea este. Y los discursos del 28 de julio, desde mi punto de vista, tienen un problema fundamental, y es que hay muchos cocineros en ese plato. Desde que aparece el presidente del Consejo de Ministros como seguramente gestor intelectual del mismo, pero aparecen también quienes pueden o no tener mayores brillos en sus propias carteras y por lo tanto sugieren o a veces imponen determinadas extensiones o espacios o tamaños o longitudes o especificaciones del discurso que cuando no se tiene autoridad o no se comprende las cosas o cuando se privilegia relaciones a lo esencial y lo fundamental, entonces tenemos eso que hemos visto el día domingo 28 de julio a las 11 de la mañana como un elemento que tenía repeticiones y lucía por momentos inconexo. Insisto, un discurso de 28 de julio no puede ser construido, no puede ser ideado, no puede ser redactado por varias manos, no puede tomarse pedazos de redacciones ajenas a quien ha conceptualizado y pegar como si fuera una tesis, ¿no? En algunos trabajos grupales lo que se suele hacer es encargar a diversas personas que hagan un capítulo o se encarguen de esto, lo otro, y después hay alguien que mira el texto y hace la uniformización de la redacción. Y aún eso es riesgoso. Y es mucho más riesgoso cuando tiene que entregársele a una persona que tiene que, más que leerlo, tiene que interpretarlo, porque un discurso del 28 de julio no es un documento de 80 páginas que se lee. Es una consecución, es en realidad una narrativa, es un guión que se interpreta, que se, digamos, tiene que actuarse con cierto histrionismo, con cierta capacidad para la inflexión de la voz y otros elementos importantes. Juegan en eso, por supuesto, la forma en que la persona está vestida, la manera en que se va a expresar, en que mueve la mano, en que hace las pausas, el tono de voz, el drama que le pone. Y todo esto lo decimos, amigos, porque son elementos esenciales cuando se llega a niveles de política donde está la señora Boluarte y donde están los ministros de Estado. Esto que decimos no es un tema pequeño, no es minúsculo, no es irrelevante, es de la mayor relevancia cuando lo que se necesita es afirmar, precisar y dejar en la opinión pública una imagen que sea correcta y adecuada por el país. Por el país. No es por la señora Boluarte, es por el país, porque el país necesita una conducción política y esa conducción política, según la Carta Magna, la tiene la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte. Y lo que decimos no es que nos lleve a ser dinistas o boluartistas, sino nos lleva a querer lo mejor para ese presidente. Así estuviera otro que no nos cae bien. Pero lo que apreciamos aquí es, lamentablemente, que, digamos, las cosas positivas que de hecho aparecen en el discurso de 80 páginas se diluyen en el tiempo de 5 horas.
Lo bueno que podría tener los 3 o 4 titulares que pueden extraerse de ese mensaje desaparecen por el arte de la falta de sentido común. Porque hubo, sin duda, creo yo, algún tipo de persona genuflexa que le dijo, no, presidenta, como los periodistas se quejan tanto que usted no habla, bueno, pues que ahora lo escuchen por 5 horas. Y ese, amigos, es un error. Hasta cierta forma es una falta de respeto. Y le quiero explicar por qué. Porque hay un hecho que es muy sencillo y que a usted le debe haber pasado seguramente el domingo de 28 de julio. Yo recuerdo, y quizá usted compartirá parte de este recuerdo conmigo, que los domingos de 28 de julio o los sábados o los días de 28 de julio con discurso presidencial han sido siempre un momento en que la familia se reúne necesariamente para almorzar, pero para escuchar antes del almuerzo el discurso presidencial. Esto es una tradición en el Perú, por lo menos yo lo recuerdo con alegría, con nostalgia, bueno, con amor por mi padre y mi madre que siempre nos reunían frente al televisor para escuchar lo que decía el presidente, fuera uno que gustaba o no, pero producto después de ese discurso visto, se pasaba a un almuerzo familiar donde todos comentaban lo que había dicho el presidente de la República y los mensajes más importantes y lo que implicaba eso para la familia y para el país. Era una estupenda manera, digamos, de centrarse, de ver y también de, digamos, estar alineado con el 28 de julio, que es la fiesta de todos los peruanos y en la que en realidad lo que implica es un sentido patriótico de saber en qué estamos los peruanos. Eso es el 28 de julio, es una fecha en el calendario que no significa otra cosa que hacer un pequeño recuento del Estado, del país, de lo que ha ocurrido y la perspectiva que hay. Y eso tiene una enorme importancia para el ciudadano común y corriente, pero también para el sector corporativo, empresarial, político, institucional, gremial, campesino, provinciano, que escucha por radio, que ve por televisión, que ahora escucha por internet y encuentra y quiere saber qué va a decir el jefe de Estado sobre los temas que le compete a todos los peruanos. Y por eso es mi reflexión en torno a lo inconducente, a lo inapropiado, a lo inútil que es haber perdido 5 horas del tiempo de todo el país para que en esas 5 horas se diluya lo que pudo haberse hecho perfectamente en 1 hora o en 50 minutos. Exactamente lo mismo, con más elocuencia, con más precisión, con más técnica, con más empatía. Y yo le aseguro, porque yo creo que usted pensará igual que yo, que si la presidenta hubiera hecho eso, seguramente los que hubieran comentado el discurso hubieran estado de mejor humor. Porque claro, si te citan a las 11 de la mañana como invitado en un canal de televisión, en una radio o en donde sea, aun cuando estés en tu casa y te digan, terminando el discurso, te llamo para que hables sobre el mismo, mire usted ese detalle que no es pequeño. Y tú te sientas a las 11 de la mañana a escuchar el discurso. Y son las 4:30 de la tarde y no ha terminado. Es evidente que no pudiste, estando tu familia contigo, muy posiblemente, casi ni almorzar, ni tomarte una cerveza, porque tienes que escuchar el discurso sobre cuya opinión te van a solicitar claramente tus perspectivas terminando el mismo. Y pasan las horas, y pasan las horas, y pasan las horas, y no termina. 5 horas de un día feriado, tomado de manera, para mí, incorrecta, inapropiada e inoportuna por la señora Boluarte para exactamente no entiendo qué. Ahora bien, yéndonos al digamos, tema de fondo, ¿correcto? Porque la forma esa que ya, sin duda, llama la atención, ¿no? Porque uno no comprende cómo puede ser que alguien le haya aprobado hacer una cosa así y no hayan tenido la valentía ni el profesionalismo para conminarla, decirle, señora Boluarte, usted no puede hacer eso, no debe hacer eso.
va a ser un contrasentido y va a ser contraproducente, como de hecho ha sido, porque todas las personas que han estado el domingo pendientes del discurso, los que se han quedado, hemos visto una realmente barbaridad en cuanto al uso del tiempo, desmedido e irrespetuoso. Más allá de que si, digamos, alguien se quedó dormido, irrelevante, estuvieron uno de los congresistas, falta de respeto, finalmente irrelevante, pero para el gran público que escuchaba por radio o televisión, sinceramente, me parece que es una falta de sentido común increíble. Ahora bien, algunas de las cosas que se dijo que fueron importantes, ya lo habíamos venido diciendo nosotros con respecto a algunas veces escuchamos a Boluarte en discursos pasados. Hay un repunte en la economía plausible, bueno, importante, y creo que es sin duda de una significación pensar en que, digamos, la economía con 2 meses con más de 5% de crecimiento tiene una, digamos, esperanza en la que podamos aspirar a un crecimiento interesante e importante. Echarle la culpa al régimen anterior, yo creo que ahí hay un error de lectura, porque en realidad el régimen que tiene la culpa comienza en realidad más o menos con Ollanta Humala. O sea, la crisis que tiene el país es a partir de la poca lectura política y la ignorancia que para mí ha tenido el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia frente al gobierno. Y su deseo y su obsesión de querer molestar, hundir al fujimorismo y al aprismo como si fuera ese su papel en la historia. Minúsculo, ridículo. Y a estas alturas tan irrelevante que nadie se acuerda de ellos solamente para criticar las tonterías que hicieron como presidentes. Me refiero a esa pareja presidencial. Y entonces, cuando uno comienza a leer desde cuándo comenzamos a descalabrarnos como país, encuentra claramente que estuvo en Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y cuando ellos promueven y ayudan a Pedro Pablo Kuczynski a ganar a Keiko Fujimori y producen entonces lo que hemos conocido en esa campaña presidencial que termina por el triunfo a Pedro Pablo Kuczynski, lo que tenemos como resultado es un gobierno desastroso. El de Pedro Pablo, ¿no? Rodeado de caviares, solamente buscando la pelea, Fuerza Popular no comprendiendo lo que tenía que hacer, no comprendiendo, y pisando el palito, ambos en una pelea intestina donde los caviares aplaudían y atizaban ese fuego y echaban más carbón para que se pelearan hasta no poder más y ellos tratando de componer y meterse en el camino. Era simplemente un asunto inconducente. Y la presión de Vizcarra, el traidor en esencia de la política peruana. Y después el descalabro que hemos visto, ¿no? Llegó el COVID, el manejo irresponsable del señor Vizcarra y compañía, la aparición de esta circunstancia de la vacancia que se le da a la entrada de Merino por una semana, la salida de Merino por estas cosas que solamente pasan en el Perú, a los niveles de Venezuela. Así de caóticos hemos estado. Terminamos con Sagasti en uno de los, digamos, periodos de emergencia más caóticos del país, con un presidente caótico, sin experiencia y sin visión alguna, y para mí muy poco valiente para poder asumir las cosas como corresponden. Y finalmente, ¿no? Terminamos ¿en dónde? En Pedro Castillo. Pero es este proceso. No es Pedro Castillo el culpable. Pedro Castillo es el último eslabón malogrado, desastroso y caótico de una serie de cadenas equivocadas de la política peruana donde los odios han hecho que estemos donde estamos. Por eso es que es importante comprender Venezuela. Pero para comprender Venezuela tienes que comprender lo que ha pasado en el Perú. Y lo que ha pasado en el Perú es un desastre producto de no saber entender dónde estuvo el problema. No es Pedro Castillo. Pedro Castillo es, insisto, un eslabón, el último de una cadena de errores, de una cadena de barbaridades cometidas ¿por quién? Por un statu quo político desastroso en el país. Desastroso. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si tú no tienes claro ese diagnóstico para comenzar a plantear los temas, entonces entras mal. Pero dejemos el asunto ahí por un segundo. Bien con el tema económico.
estamos empezando a retomar las cosas. Bien con el asunto de las asociaciones público-privadas. Se está abriendo la cancha para que el empresariado privado pueda entrar a jugar. Y eso es realmente muy, pero muy positivo. La pregunta es, ¿comprende la Presidenta que el acelerador tiene que estar puesto en la confianza, en la generación de esa confianza para avanzar? Entonces, bien con las APPs, bien con Proinversión, bien con la recuperación económica, bien con algunas cosas que hace Rómulo Mucho en la minería, bien con lo que hace Javier González Olaechea también, bien con lo que hace el ministro del Interior avanzando, a pesar del cabezaje que lo persigue de manera pertinaz. A pesar de todo, bien el ministro Morgan Quero, avanzando sus cosas también, y quizá uno o dos ministros más que no recuerdo. Mal, para mí, Arista, el ministro de Economía, que se demora de manera impresionante para hacer las cosas, porque si hay una persona que debería merecer figurativamente la hoguera, es él. O sea, si no estamos creciendo a 5% a 6%, es básicamente culpa del ministro de Economía, absolutamente. Porque él cree que no jugar la pelota es como se juega fútbol. No sé quién le ha contado eso. O sea, es el amarrador de pelota profesional. Impresionante. No brilla por su velocidad, brilla por su lentitud, brilla por la manera como congela los desembolsos y cree que eso es una gracia. O sea, se da la importancia o se hace el importante porque no suelta la plata para que la gente haga lo que tiene que hacer en las obras públicas. Es increíble, increíble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, digamos, hacer? Vamos a... Fíjense que estoy mandando un mensajito mientras converso con ustedes. Ya. Entonces, insisto, bien con las APPs, Proinversión, bien con la confianza, bien con la minería, bien con el interior, bien con Javier González Olaechea en los relaciones exteriores y bien con educación en la medida de lo que se ha podido avanzar, ¿no? Muy bien. Ha repetido el tema de los hospitales de manera, para mí, no sé, rarísima, ¿no? Ofrece hospitales exactamente los mismos, con los mismos convenios que ofreció la vez anterior. No entendí. No entendí. Yo insisto que la impresión que me ha dejado a mí es de que le han estado dando a ella los discursos por pedazos. Cada ministro dio su parte, alguien lo juntó, le pasó una especie de corrección de texto y dijo, ya, léalo. Y esa no es la manera de hacer un discurso. No es la manera. Creo que es un error garrafal en la forma como ha planteado la estrategia de comunicación con respecto de ese momento. Ahora, déjenme poner esto aquí. Son las propuestas que le he mostrado. Quizá el Ministerio de Infraestructura es el que ha, digamos, concitado una de las mayores preocupaciones. Y es con razón, ¿no es cierto? No se sabe qué ministerio va a fusionar a esta hora del martes. No se sabe. No se sabe exactamente qué cosa ha querido decir o hacer. Porque miren, el titular era, vamos a reducir el Estado para que sea más eficiente. Un buen titular. El titular era, vamos a no ser 18, sino 15 ministerios. Buen titular. Pero, ¿qué es lo que dijo ella? No, vamos a hacer un ministerio más, donde se va a fusionar otros que no sabemos cuáles son. O sea, y no lo dice. Y sigue sin decirlo. O sea, sin decir qué. Creo que va a ser Proinversión, creo que va a ser esta otra cosa, la parte, digamos, presupuestal de algunos ministerios que hacen algún tipo de obra, pero no se ha preocupado en pensar en la parte ejecutiva, en la ejecución. El problema que el Perú tiene no es tanto en el despliegue de dónde está lo que hay que gastar, sino en cómo se gasta y cómo se ejecuta ese gasto. No en la determinación del gasto, sino en la ejecución del gasto. El problema es ese. Y entonces eso no se resuelve con un ministerio, se resuelve con un liderazgo. Ahora, bueno,
es meterme en camisa once varas a hablar del tema, porque vamos a hablar con economistas en otro programa esta semana, in extenso del tema, o sea que no quiero agotar en el asunto. Pero creo que ahí la señora Boluarte comete un error garrafal. No hay ninguna burocracia en el mundo que se reduzca a crear un ministerio, menos cuando ella dice que no se va a despedir a nadie. Bueno, la verdad que no logro comprender por qué algo que puede ser algo, por qué esta idea que puede ser algo importante y potente y muy redituable termina quedando una nebulosa de las 5 horas encima. Encima lo dice en la última página, en las últimas 2 páginas, ¿no? 3 páginas. O sea, se pasó 4 horas y 50 minutos para los últimos 10 decir eso que era la pepa que había que decir al principio. Sinceramente, yo no sé. Yo no sé si ya tiene un asesor de comunicación política. No sé si tiene alguien que le dice cómo se hacen las cosas. Pero que no sé cómo expresarlo, ¿no? O sea, que lo haga no porque le pagan, sino porque realmente esa persona quiera que la comunicación sea eficiente para el país y no acepte bajo ninguna circunstancia las recomendaciones o consejos de la señora Boluarte, ni los amigos de la señora Boluarte o de la familia de la señora Boluarte. ¿Me explico, no es cierto? Porque así no se hacen las cosas. O sea, es clarísimo lo que tienes que hacer. Está ahí. Lo hemos conversado con especialistas en este programa varias veces la semana pasada. Había que escucharlo. No. 5 horas. En fin, quizá lo más interesante, las MIPES se quejan, ¿no? Falta de claridad y planes concretos. Bueno, quizá lo mejor para mí haya sido los helicópteros, ¿no? No sé si van a haber helicópteros de verdad. A mí me parece que son esenciales para todos los efectos. Luego vienen 6 u 8 Black Hawk, que son unas naves extraordinarias, ¿no? Y ojalá que esos helicópteros se pongan pues, en valor realmente y puedan usarse para los efectos que todos queremos en el país. Bien, pasemos al otro tema. A ver, déjenme mostrarle no sé cómo decirle, una actualización de lo que está pasando, ¿no? Porque esto es, sinceramente, incomprensible, todo lo que ocurrió en las últimas horas en Venezuela. A ver, a esta hora, la cosa se ha puesto bastante complicada. La oposición y los seguidores del gobierno chavista se concentran en las calles de Caracas, digamos, y en varios lugares del país, en una jornada básicamente marcada por protestas contra los resultados de este Consejo Nacional Electoral venezolano, que el día de ayer, en la noche, muy tarde, apareció con un resultado que es simplemente increíble. Increíble. Dijo 51.2% para Nicolás Maduro y 44% para Edmundo González Urrutia. Cuando todos los exit polls, todas las encuestas a boca de urna, todas las imágenes que hemos visto en todas las pantallas del propio gobierno cuando hacía sus informes o reportes, cuando todas las mesas y todo lo que hemos visto muestra en todos los casos que ganaba 70-30 Edmundo González a Nicolás Maduro. Pero en la noche, después de varias horas de silencio, apareció el hombre de la CNE y dijo, no, ha ganado Maduro 51-44 y está terminado, y hoy día le dieron su placa de que es presidente 6 años más. De una forma que es, no sé cómo llamarlo todavía, ¿no? Pero que ha traído consecuencias nefastas, ¿no? Entonces, las protestas han traído más o menos 6 muertos. Creo que son 130 detenidos. Y a dónde hemos llegado. La señora Colchado, ¿no? La señora, Machado, la señora María Corina Machado, ha dicho de que ella, con las actas que logró tener hasta las 7 de la noche, que eran el 70%, ha hecho simplemente una publicación en una página web. Usted puede encontrarlas y sacar la estadística. Y ellos ganan 70 contra 30% en esas 70% de actas. Por amplia mayoría. Por supuesto, la OEA, ¿no? Ha dicho pues que esto no puede ser, que esto es una manipulación aberrante, ha dicho.
y le ha instado a Maduro, la OEA, a que acepte los resultados, o sea, acepte la derrota. Los brasileros, amiguísimos de todo este enjambre de cosas extrañas, le han dicho a Maduro, oye, por favor, publica las actas para dar transparencia y legitimidad al conteo de los votos. Pero continúa esto en una situación pues absolutamente caótica, absolutamente caótica. Por supuesto que, en fin, la cosa se ha convertido en algo muy complicado. Las estatuas de Chávez han sido arrasadas por doquier. Mire usted un poquito. Esto que estamos viendo de las estatuas ha ocurrido en todo Venezuela. Hemos contado creo que 12 o 15. ¿No? Diosdado Cabello se queja, dice, ¿cómo es posible? Dice. Mañana nosotros vamos a tener movilizaciones en Caracas para la protección del Palacio de Miraflores, con una gran marcha de motorizados que vamos a salir de Petare, los motorizados, para ver cómo es la cosa, pues. Para ver cómo es la cosa, cuántos de ellos que están pagando a estos grupos violentos, a estos grupos que yo no dudo en verdad en llamarlos terroristas, porque ¿cuál es el ensañamiento con los símbolos de los pueblos originarios? ¿Por qué tanto odio con Chávez? Porque no le pudieron ganar en vida. Y creen que derrumbando una estatua están vengando. Esas son las órdenes que le dan estas personas que son los autores intelectuales, que la ley, para que en Venezuela haya paz verdadera, la ley tiene que llegar hasta... ¿No? Entonces, existe pues, como es obvio, una versión, ¿no? La versión del gobierno de Maduro, que sinceramente es como para quitarse el sombrero, ¿no? Son unos artistas. A estas alturas, prácticamente, la impresión que tengo yo es que se van a quedar 50 años más y no tienes cómo sacarlos. La comunidad en general internacional no se da cuenta de la gravedad de estas personas. Cree que están, actuando frente a políticos. La comunidad internacional piensa que esta es una situación electoral. Los inocentes creen que esto se va a arreglar porque el foro tal o cual va a decir esta u otra cosa. No. Es imposible. Yo quiero que escuchen ustedes este video que tiene unos años, pero que tiene una verdad enorme adentro. Yo le pido que lo escuchen con atención para que usted comprenda la gravedad del asunto que ocurre en Venezuela. Ahí va. Hay que conocerle. Buen día. Para derrocar a un enemigo hay que conocerle. Venezuela no es una dictadura. No es una dictadura socialista bajo el dictador Nicolás Maduro. Venezuela es un país controlado por el crimen organizado. El cartel de los soles. Los soles significan los generales por las insignias que tienen en sus uniformes. Es una organización militar criminal que controlan al país. Y el jefe se llama Diosdado Cabello Rondón. Diosdado Cabello Rondón. Él es el jefe del cartel de los soles. Tienen ejército, tienen armada, tienen fuerza aérea y tienen una carta que les protege contra la ley y se llama la soberanía nacional. Con tienen inmunidad contra la comunidad internacional. Ya tienen inmunidad contra la ley interna. Si alguien en la policía o la guardia que no está en ese cartel se atreve o por equivocación a aprender, a tomar, a detener a alguien que está en ese cartel, ellos arreglan para soltar a esa persona y después mandan a matar
al oficial que lo hizo por equivocación. Así es como trabajan y mantienen esa inmunidad. Ellos han cometido un sinnúmero de asesinatos dentro de Venezuela y también fuera. También están protegidos por la guerrilla terrorista de ELN, que está siendo entrenado por Hezbollah. Y están protegidos por los colectivos que ellos mismos han armado. Y los líderes de colectivos son muchas veces personas que están en el cartel, obviamente, pero también tienen puesto oficial como guardaespaldas. Venezuela es un país secuestrado por el crimen internacional organizado. Y obviamente están en conchupancia con Cuba, porque este es el modelo que ha mantenido a Cuba por 70 años. Un cartel de la droga que ha secuestrado a un país. Los Castros son narcos. Otro país, otro ejemplo, Nicaragua. Daniel Ortega es un narco. Y el cuarto ejemplo es Bolivia. Evo Morales es un narco. No se sale con protestas. Ellos pueden matar a cuantos quieran. No va a resultar en la caída del régimen. No vale ofrecer amnistía a esos militares porque estos militares son los que gobiernan. Ellos son los que tienen el poder. Los ingresos de ese cartel, ellos en Venezuela transportan 12.000 toneladas de cocaína por año en nuestros cálculos. Eso significa que es la 10ª economía más grande del mundo. El líder del cartel, Diosdado Cabello, es el hombre más rico del mundo sin comparación, mucho, mucho más rico que Vladimir Putin de Rusia. Ellos pueden comprar gobiernos y países como quieran, pueden corromper casi cualquier organización del mundo. Por ejemplo, FAO han corrompido para decir que allá no hay problema con comida. Este es un peligro muy grande contra la democracia y la paz del mundo. Es el peligro más grande que existe en el mundo en ese instante 2019. Y la única manera de enfrentar a ese peligro es con fuerza militar. Es necesario destruir a ese cartel militar y solo se puede hacer con fuerza militar más fuerte de lo que tienen ellos. Y recuerda que también están en otros países, aunque esos países no tienen mucha fuerza militar, pero están en Bolivia, Nicaragua, Cuba y están respaldados por Rusia. Y al mencionar a Rusia, tengo que decirlo, es necesario destruir al régimen de Vladimir Putin. Quizá después de usted ver este video, quizá usted comprenda un poco mejor a qué nos estamos enfrentando como continente y cuál es el trasfondo y la gravedad que tiene la permanencia de Maduro y su cúpula en el poder. Quizá ahora usted entiende mejor de qué se trata y comprenderá que lo más alejado de la realidad es estar hablando de votos, de candidaturas, de elecciones, de democracia, porque nada de eso tiene sentido en la realidad que esconde digamos, escenografía de mundo electoral o de mundo democrático. Atrás lo que hay es algo tan sencillo, pero tan contundente como un negocio de drogas, que mueve, en la opinión de ese señor, y lo decía hace unos 5 años, 12.000 toneladas de cocaína al año, por lo menos. Por lo menos. Y usted tiene entonces que no es en vano que los Estados Unidos, déjenme mostrarle esta imagen, además que está publicada por varios congresistas y por el Departamento de Estado y por la DEA en los Estados Unidos, porque se busca al señor Nicolás Maduro y se paga $15 millones. Ahí dice cartel soles. United States Department of Justice.gov. Esto es.
Y se pide también 10 millones por Diosdado Cabello. El cartel Soles, porque tienen escuditos todos los generales. O sea, esto no es una campaña presidencial, esto no es una elección. El señor Nicolás Maduro y la cúpula que lo acompaña no se van a ir del poder nunca, nunca. No importa cuántos votos tengas. No importa si ganes por 70, por 90, por 99 o por 100. No se van a ir porque el negocio no los deja ir. Están tan involucrados en el tema, pero tan involucrados en el tema, que su salida es imposible. O sea, no es un tema, yo creo que ya ni de la voluntad de esas personas, ni de toda la cúpula que los rodea. Ese cartel Soles, en este momento, está ahí porque es funcional a una operación de narcotráfico gigantesca y multimillonaria. Por supuesto, que tiene que ver con todos los países donde están los amigos de estas personas. O no es Nicaragua un país de narcotráfico, o no es Bolivia, o Evo, Ortega, los Castro y Petro, ¿de dónde viene? ¿De alguna iglesia de rezar? ¿O de qué lugar viene Petro? ¿Dónde está Petro? ¿Quién pagó la campaña de Petro en Colombia? ¿No fue narcotráfico? Entonces estamos hasta acá, pero así, hasta acá. Súper complicados. Entonces, a ver, escuche el reporte de lo que pasaba a mediodía hoy día en Caracas. De Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los puntos de concentración donde ha convocado Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado para que los ciudadanos muestren su descontento con el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Incluso algunos que han sido testigos en las mesas de votación han venido acá con la fotocopia del acta impresa para demostrar que no concuerda lo que sucedió en los centros electorales con lo anunciado por el CNE que le da la victoria al presidente Nicolás Maduro. Más temprano el Foro Penal Venezolano ofreció un balance y asegura que hasta el momento hay 132 personas detenidas y 6 personas asesinadas durante las protestas que se registraron el día de ayer, sobre todo en barriadas populares y en el interior del país, en contra de esos anuncios del Consejo Nacional Electoral. Se pronunció también el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para asegurar que había un golpe de Estado en marcha y que la Fuerza Armada estaba del lado del presidente Nicolás Maduro. El reporte del gobierno es 23 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estarían heridos también durante esas protestas que se han registrado. Los ciudadanos que han acudido acá. Bien, ahora, este tema de los heridos o los muertos y esta circunstancia tan compleja es sin duda muy preocupante. Miren, este es un cuadro que muestra por el Foro Penal, a veces se llama represión por parte del Estado venezolano durante la situación postelectoral, a partir del 29 de julio de 2024, o sea, ayer. Hay 132 arrestos y hay 6 asesinatos. Ahí están las personas. Tienes niños de 15 años, de 16 años, 19, 29, 40 y 30. 2 de 16 años. 1 de 40, 1 de 30 y 2 de 29 y 1 de 15 años. Mire usted, si no estamos ante una situación en extremo grave y que, insisto, no tiene nada que ver con la elección. No sé si me está captando. O sea, yo tengo la impresión que por más, digamos, mire usted, ¿no? Mire usted esta información, mire. Hay varios países que han proclamado posturas después que él ha dicho que ha ganado, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver cuáles son esos países, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ahí está. Este es el Colombia que mostrar. Miren. Apoyan el fraude, los rojos. China, Rusia, Irán. Creo que también está ahí Madagascar, ¿no? Sí. Siria, Honduras, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Todo el cártel de la droga y de
esta situación pues inmanejable, donde no existen democracias, donde no existen democracias. ¿Quiénes han rechazado el fraude? Bueno, ahí está, más claro que el agua. Perú, claramente, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y Ecuador. ¿Quiénes están pidiendo recuentos un poco, no? A ver, Italia, Reino Unido, Colombia, Brasil, Alemania, Portugal, España, que ha dicho cosas imposibles de comprender, la Unión Europea y también Estados Unidos. Que Estados Unidos sabe perfectamente de qué se trata, pero ellos guardarán su silencio y vaya a saber Dios por qué razón. Porque aquí hay intereses de todas partes. Esto es una... Mira, la mejor novela de Netflix no sirve. Esto de Maduro es mucho más. Mucho más. Porque esto es una película, pues, impresionante, ¿no? Si usted ha visto una película de narcotráfico, de lo que sea, El Chapo o el otro señor colombiano, miren, nada de eso es tan grande, tan aparatoso y tan escandaloso como el Cártel Soles. Nada, yo le aseguro. Y acá un digno representante de nuestro Parlamento había sido invitado como veedor independiente y nos ha querido decir anoche lo bien que le dio en Venezuela y que todo es una maravilla de democracia. A ver, escuchemos por favor. Compañero, le saluda Guillermo Bermejo. Soy parte de una delegación de más de 1000 veedores internacionales que hemos venido a cubrir las elecciones en Venezuela. Y hago este video porque siento que hay demasiada desinformación acerca de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Lo primero que hay que decir que, bueno, que el consenso de los más de 1000 observadores que hemos venido aquí es que la jornada electoral en Venezuela se dio en absoluta tranquilidad, de manera pacífica y con la presencia de representantes de todos los 10 partidos políticos que participaron en esta justa electoral. Lo otro que hay que decir acerca del proceso electoral en Venezuela es que debe ser el único proceso electoral en el mundo donde existen 16 auditorías antes, durante y al final de la elección, con presencia no solamente de los miembros del órgano electoral correspondiente, sino también de los miembros de los partidos políticos. Es decir, es algo, la verdad, casi infalible, ¿no? Cuando nosotros hemos estado en los centros de votación, yo fui a 4 por lo menos, hemos tenido todas las libertades para poder ver el proceso electoral. Hay cosas que nos dejan bastante tranquilos para saber que el resultado es tal cual. Por ejemplo, a la hora de presentar tu cédula de votación, ¿no? Tu documento de identidad, cuando presentas tu documento de identidad, eso tiene que ser validado por tu huella. Hay un dispositivo digital en el que tú tienes que poner tu huella para verificar que es tu documento de identidad. Eso apertura tu votación electrónica, que una vez marcado te arroja una especie de ticket donde en el papelito aparece pues tu votación. Ese papelito lo pones en una caja, entonces entre lo que hay en la caja y lo que aparece en el bordó electrónico tiene que haber una coincidencia 100% real, ¿no? Hay que decir que no solamente han venido activistas, sino que también aquí hay instituciones de juristas de carácter internacional y entre otros está el Centro Carter, ¿no? Que son especialistas en elecciones a nivel mundial, pero estamos, igual que yo, que soy congresista de la República, hay decenas de diputados, senadores de distintos países. De los 1000 observadores que hemos venido, representamos a más de 100 países. Entonces, como ustedes entenderán, ha sido pues una actividad bastante intensa en estos días y podemos dar fe de que la elección ha sido transparente. ¿Qué le parece? El señor Bermejo está siendo, ya no investigado, sino están siendo enjuiciados por vínculos con Sendero Luminoso. No sé si es Sendero, el narcoterrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy amigo del régimen del señor Maduro. Lo vemos en fotografías, en las redes sociales, asistiendo a la embajada y demás. Este hombre pues va como veedor independiente, junto con, como dice él, con decenas de congresistas, parlamentarios. ¿De qué países serán? Usted ya se imagina. Jornada pacífica. La jornada ha sido más que pacífica. Yo le corregiría al señor Bermejo, porque lo hemos visto por internet.
y por los medios independientes que han logrado captar cosas ahí, sobre todo Internet, ¿no? Las redes sociales. Ha sido una jornada llena de esperanza, de alegría, de optimismo, de nobleza. Y claro, cuando comenzamos a escucharlo a él, comenzamos a encontrar la distancia entre la realidad y el discurso oficial, ¿no? La realidad es una en la que la gente fue a votar, esperó los resultados y ahí comenzó el problema. Él dice, es un proceso con auditorías infalibles, antes, durante y después, sí, pero ¿no se ha enterado el señor Bermejo que no hay actas? ¿No se ha enterado el señor Bermejo que el CNE ha dicho que no hay más actas y que ya terminó el tema? Ya le dio los, refrendamientos y le ha otorgado la autoridad completa al señor Nicolás Maduro. Es más, a pesar de que hace unas horas 8 de los 10 candidatos han pedido que se revisen las actas que sean publicadas, cosa que no se quiere hacer. ¿Por qué? Si es tan infalible, y si es tan perfecto y tan moderno, ¿por qué no puede mostrar las actas? Porque ahí está, como pasó en el Perú, cuando tú pones las actas, aparecen los misterios. Y en realidad se descubre la verdad. Ese es el punto. Entonces, miren, estamos frente a este hecho, pues, re grave, ¿no? Desde mi punto de vista. Vamos a escuchar la entrevista con el expresidente Pastrana para que usted tenga una idea de lo que realmente ha ocurrido. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la entrevista con Pastrana y seguimos con la parte final, porque ya están los militares diciendo que tienen que meter presos. Ya han metido presos a personas, han detenido a la gente. ¿A quiénes? Se los voy a contar. Vamos a una pausa, vamos a Pastrana y seguimos con el programa. Por favor. Yo comenzaría diciendo que en Venezuela no hubo fraude electoral. Fraudes en Venezuela casi siempre los hizo Chávez y los hizo Maduro. Aquí hay un golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas conestaron ese golpe de Estado, porque todo el mundo sabe que quien ganó las elecciones fue Edmundo González. Y todo el mundo, todas las encuestas nacionales e internacionales, daban una diferencia 70-30, 80-20, 90-10, y las bocas de urna, todas las encuestas ayer, el día de las elecciones, todas daban como triunfador a Edmundo González. Pero algo más importante, Pablo. El Consejo Nacional Electoral venezolano da a Maduro como presidente con el 40% de las actas, ¿cierto? Ese mismo 40% de las actas es los que tiene María Corina Machado. Y María Corina, como lo dijo ayer en rueda de prensa, demostró con esas actas que la tendencia era 70 para Edmundo y 30 para Maduro, y que esa tendencia era irreversible. Hoy me dicen que ahora a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, en 20 minutos, María Corina va a mostrar todas esas actas para demostrarle al mundo que Edmundo es el presidente electo de Venezuela y Nicolás Maduro es un narcodictador respaldado por su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Ya usted me explicó la exposición, pero quiero volverle a repetir esa pregunta. ¿Por qué considera que no fue un fraude electoral, sino un golpe de Estado? Porque precisamente las actas lo dicen. La tendencia era que los votos eran 70% para Edmundo y 30% para Maduro. No lo digo yo, lo dicen las actas que se publicaron ayer y que hoy va a demostrar María Corina. Y por eso es un golpe de Estado, Pablo, no fue un fraude. Es un golpe de Estado porque las fuerzas militares no hicieron respetar la voluntad popular. Y eso es lo que usted está viendo en las calles, que la gente está diciendo la voluntad popular no fue respetada por las Fuerzas Armadas y vamos a hacer respetar esa voluntad popular. Ayer lo dije yo, Pablo, los responsables de que hay un baño de sangre en Venezuela son Nicolás Maduro y Padrino López. Ellos son los que van a tener que definir. Yo conozco a esos jóvenes libertarios que están hoy dando la pelea en Venezuela. Los que llevan la delantera siempre son las mujeres, las más fuertes, y yo lo que estoy viendo, como hoy va a comenzarse a ver, y entre más pase el tiempo, entre más anochezca, más van a haber problemas. Eso es lo que tiene que cargar en su conciencia Nicolás Maduro y Padrino López.
Usted es una de las personas que más durante todos estos años ha seguido el tema de la oposición, el tema de la situación en Venezuela. Mientras usted está hablando, las imágenes a la derecha son en directo y vemos cómo se llevan estos jóvenes. ¿A dónde se los pueden estar llevando, expresidente? Al SEBIN, y es que mire, es que la persecución es brutal. Fíjese que además ahí se estaban llevando una niña de prensa. No sé si estén persiguiendo periodistas. Ojo, la que usted acaba de mostrar era una periodista. Segundo, ayer quedó muy claro, fíjese usted lo que pasó ayer. En Venezuela son los pájaros disparándole las escopetas. Ayer el canciller venezolano dijo que el sabotaje electoral fue por culpa de Andrés Pastrana. Bueno, vamos a ver cómo es lo que dice él y cómo lo comprueba. Segundo, ayer cuando dijo que había habido un blackout del Consejo Nacional Electoral, dijimos, van por María Corina, y por eso hoy, Pablo, esto es muy importante lo que ustedes están mostrando. Hoy le queremos decir a los amigos de Venezuela, al pueblo venezolano, que no están solos, que los demócratas de América Latina y del mundo los estamos respaldando en esta lucha por la libertad y por la defensa de la democracia. Expresidente, le quiero hacer una pregunta. El silencio de Gustavo Petro, del presidente de Colombia, retumba en América Latina. Ese silencio retumba en América Latina. Es vergonzoso que el canciller Murillo, vergonzoso para la diplomacia colombiana, haya dicho ayer que ellos reconocerían lo que el Consejo Nacional Electoral iba a decir. Pablo, estas elecciones desde un comienzo fueron ilegítimas. El Consejo Nacional Electoral, todo el mundo sabe que es del gobierno y depende del gobierno, así como el Tribunal Superior, como el Fiscal General. Todo el Estado está cooptado por la narcodictadura de Nicolás Maduro. Es vergonzoso pensar que un canciller dice que va a respetar el resultado de un consejo electoral que depende directamente del narcodictador. En lugar de salir a decir, vamos a confrontar las urnas y que los demócratas de América Latina los estamos acompañando. Ayúdenos a entender qué puede venir para Venezuela, porque las protestas ya las hemos conocido, son 25 años, esta situación ya la hemos narrado, los periodistas ya la tenemos calcada en la mente, pero nosotros quisiéramos saber, bueno, entonces él va a hacer lo que quiera, el régimen de Nicolás Maduro, o qué puede pasar, cómo pueden actuar internacionalmente los países para que de este país salga el régimen. A ver, Pablo, hoy yo pensaba algo. Venezuela no está en el sistema interamericano, ¿cierto? Venezuela salió de la OEA, salió de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, aplicar la Carta Democrática que fue promovida por Colombia precisamente en Lima en el 2001, lo que estamos viendo es que es inaplicable para Venezuela por una parte, pero por otra es aplicable. Yo lo que creo es lo que hoy están haciendo los presidentes electos democráticamente en América Latina es convocar por parte de ellos una sesión extraordinaria de la OEA. Llama la atención también aquí, y hay que decirlo, Pablo, ¿dónde está el secretario de la OEA? ¿Dónde está el pronunciamiento de la OEA? Entonces, esos presidentes electos pueden convocar a una sesión extraordinaria de la OEA para tomar medidas frente a Venezuela. Porque así como no se le puede aplicar la Carta a Venezuela directamente, indirectamente sí. Porque hay artículos que permiten a los países del sistema americano, cuando se está viendo afectada la democracia de la región, como es el caso hoy de Venezuela, aplicar y implementar la Carta Democrática. Eso es lo que yo creo que van a hacer los presidentes de América Latina. Y aquí, segundo, hay una dictadura hoy, una narcodictadura ya en Venezuela. Porque fíjese usted, Pablo, hoy lo que usted está viendo en este momento en las calles de Venezuela, lo vimos ya hace algunos años. Pero eso fue precisamente cuando se eligió la Asamblea Nacional, cuando se nombró a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero es que hoy, la gran diferencia es que hoy el presidente, el cambio de gobierno fue votado por la inmensa mayoría de venezolanos en una votación masiva, histórica, que nunca se había visto en Venezuela. Y es ese pueblo, hoy cansado, es ese pueblo el que está diciendo vamos a hacer respetar nuestro voto. ¿Yo qué creo aquí? Aquí es cuando Padrino López va a tener que pensar si se queda con la dictadura o hay una transición pacífica y se evita un baño de sangre. Y eso es lo que tenemos que pensar hoy. Y los presidentes electos democráticamente América Latina van a seguir dando esta lucha, y ojalá los Estados Unidos comiencen a jugar un papel mucho más serio. Si hay sanciones para Venezuela, hay sanciones para Venezuela. No que haya sanciones y se le compre el petróleo, financiar el régimen. Y segundo, los presidentes de América Latina lo que van a hacer y lo que tienen que hacer es precisamente cerrar ese círculo, romper relaciones con Venezuela, aislar a Venezuela, y que el mundo, como no solamente América Latina, sino el mundo va a hacer frente a este golpe de Estado del narcodictador Maduro.
Dos preguntas finales. Esto está pasando en las calles y mientras varios países reaccionan diciendo no reconocemos estos resultados, pedimos un reconteo, lo que ha pasado es muy grave, dicen los países, hay dos reacciones en este momento del régimen de Nicolás Maduro. Una diplomática, sacando expresidente a todos los diplomáticos precisamente de allá de Venezuela. Pero por otro lado, esta mañana el fiscal Tarek Saab dice que van a investigar a María Corina Machado. ¿Cómo hay que proteger a María Corina en medio de esta situación? Es decir, como estamos haciendo y como ya lo hemos hecho desde el 2015, usted sabe que yo comencé la batalla por reconocer a Leopoldo López como un preso político. La comunidad internacional tenemos que rodear a María Corina en este momento, porque sabemos que va por ella. María Corina tiene que cuidarse. Y eso es lo que le estamos pidiendo a María Corina. Por favor, cuídate, ojo, que van por ti. Y yo, como presidente del Grupo IDEA, que hemos estado combatiendo, luchando por Venezuela desde el 2015, 37 expresidentes de América Latina, creo interpretarlos a todos. Estamos apoyando, respaldando a María Corina Machado y a Edmundo González en esta lucha. Y no solamente a ellos, también a los venezolanos. Por todo esto que hemos dicho, cuando fuimos a hablar con los libertarios, cuando estuvimos con la oposición, el presidente o el narcodictador Maduro me declaró persona no grata. Y por eso es importante que los presidentes, hoy el caso de Milei, el caso de Lacalle Pou, el caso de Noboa, estos presidentes, hoy el propio Boric ha reaccionado, que estos presidentes eleven su voz en el órgano que nos corresponde, que es la OEA, y que internacionalmente elevemos esa voz también en los distintos órganos internacionales defendiendo la libertad y la democracia, a María Corina, a Edmundo y acompañar al pueblo venezolano en esta lucha. En la situación, entonces, en Venezuela es una de las más delicadas. Usted escuchó a Pastrana, la salida es muy difícil por el lado, digamos, institucional y constitucional. Cuando te enfrentas a una mafia, a un cártel, no puedes pensar en que la burocracia institucional que han construido los países puede ayudar, más bien facilita la permanencia de esas mafias que pululan, que medran y que se mueven en los vericuetos, en las, digamos, situaciones de indefinición que las leyes propiamente tienen. Como usted se imagina, carteles que mueven 12.000 toneladas de cocaína al año por lo menos, deben tener la plata del mundo para tener los especialistas, los abogados y demás para poder complicar todo y quedarse en el poder para siempre. Ya el presidente del Congreso actual en Venezuela ha pedido que se detenga a Edmundo González, el que ganó la elección, y a la señora María Corina Machado ya, porque son ellos quienes están coadyuvando a generar esta violencia en las calles con los muertos, cuya responsabilidad se les imputa a ellos. Imagínense usted, ¿eh? O sea, la narrativa de estas personas es muy sencilla. Son unos artistas, porque hay que tener realmente arte para pararse a las 11 de la noche y decir, no, el que ganó es Maduro y el que quedó segundo es Urrutia. Porque qué tal cara, ¿no? Ahora, la situación es en extremo, digamos, complicada. El desborde popular es absolutamente cierto y está en todas partes, pero es incontrolable, solo a balazos o, como han comenzado a hacer, con secuestros. Mire usted. ¡A la bola!
¡Maldito! ¡Maldito! ¡A la bola! ¡Arrastrado! Esto último es el secuestro del dirigente popular Freddy Superlano. Denunció Voluntad Popular del partido político que ha ocurrido. Eso lo hemos visto. Se le fuerza, se le sube al vehículo. Es un vehículo del servicio de inteligencia. Lo meten con sus colaboradores y se lo han llevado. Por supuesto, no existe ningún tipo de garantía, ¿no? O sea, es que es obvio, pues, si el negocio es del tamaño que yo le digo, ¿cómo se le va a parar delante un demócrata? No da, la talla no de, o sea, ¿cómo le explico? No hay forma de equiparar la fuerza entre la democracia y un cártel gigantesco que se extiende más allá de tus fronteras y que es protegido por las fronteras, como decía el video que pusimos en la secuencia anterior. La frontera te da la seguridad de que no entran y tú ahí tienes el monopolio de la fuerza. Y la fuerza la usas para hacer business. Impresionante. Por supuesto, hay algunos militares que se están rebelando. Escuche usted. Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Muy aparte de la situación político-partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. 1. Que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 2. Es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Y 3, nuestro proceder, señores oficiales, tropa y suboficiales, está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano, segundo, en los artículos 333 y 350 de la Constitución, y tercero, en el plan de Dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela. Sí, muy interesante. Ahora, escuche esta otra parte, este otro grupo de personas que piensan lo contrario. De un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. No hay... Usted ve entonces en qué estamos, ¿no es cierto? Ya Nicolás Maduro se ha reunido con sus huestes, ya ajustó lo que tenían que ajustar,
Y bueno, ha estado de visita también, mire usted. Puesto fronterizo que defiende el frente de Venezuela. Sí, señor, y esta zona de acá, desde el río para acá, es zona de paz. Lamentablemente, del río para allá todavía criminalidad, paramilitarismo y otras cosas más. Tenemos que defender la paz de Venezuela. No se perderá la patria aquí. No se perderá la patria ni la paz. Sé que cuento con ustedes. Soldados de la patria. Venceremos. Vengan todos para acá, al frente, al frente. ¿Ustedes de dónde? De Mérida. ¿De dónde es usted? ¿De dónde? Mérida. ¿De dónde es usted? Acá de Gustavo Zula, mi comandante jefe. ¿De dónde es usted? Primero estado Aragua, mi comandante jefe. ¿De usted? Usted. Venga para acá, Granado. ¿Qué año se graduó usted? 2022, mi comandante jefe. ¿De dónde es usted? De Punta de Mata, Estado Monaga, mi comandante jefe. Punta de Mata. Muy bien, los felicito. Sí, mi comandante. A defender con moral la patria y sobre todo el derecho a la paz. No se perderá la patria, mi comandante en jefe. Nos quieren quitar el derecho a la paz. Es el plan de ellos. Así que 1000 oídos, 1000 ojos. Para defender el derecho a la paz. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! Que Dios me los bendiga, pues. ¿Qué le parece? Ni Netflix, así, ni Netflix, ni Disney, ni nadie le hace a usted una serie tan perfecta, donde se, digamos, distribuyen de manera fantástica el cinismo, la falta de escrúpulos, las drogas, la falta de moral, la mentira permanente, el crimen organizado. Y es básicamente la incontrolable apetito por el poder económico que corrompe de una manera impresionante, porque esta es una corrupción, pero de las grandes. Y bueno, ¿cuál es la contraparte de esto? Bueno, lamentablemente. Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones perpetradas contra nuestro y contra los... 80 años. ¿80 años tiene? Ah. ¿Y qué está haciendo en la calle ahora? Defendiendo a Venezuela. Yo no me puedo quedar en mi casa. Pero hasta hace 2 minutos esto estaba repleto de policías y de gas lacrimógeno. Claro, y me cayó, pero ya me pasó el ardor. Es fuerte el ardor que pone. ¿No le da miedo salir con... No que correr? No tengo miedo. Yo tengo con este régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. ¿Usted qué le dice a su familia? Que me dice que tenga cuidado, que yo no tengo edad para esto. No, para defender a Venezuela hasta que me muera tendré edad. Tendré edad porque yo saco fuerza. Yo estoy así hasta las 10 de la mañana. Bueno, sí, yo creo que ver a las niñas llorando, ver a la gente muriendo, ver a Nicolás Maduro con ese ejército que de alguna manera debe tener seguramente algún tipo de, digamos, creencia, ¿no? O está supuestamente o totalmente, pues, ya
mediatizado, constreñido, está contra las cuerdas. Ver a esta mujer de 80 años que dice, no me voy a rendir, ¿no? Entonces, nos quedan muchas lecciones de todo lo que está pasando acá. Y quizá una de las más importantes para los peruanos sea comprender qué cerca hemos estado de Venezuela, qué cerca seguimos estando de ese desastre, cómo nos rodea el narcotráfico, dónde están esos representantes de las mafias, de ese cártel de soles aquí, y cómo tenemos que cuidarnos entre todos para no tener un desastre como es en nuestro país. No es solamente, amigos, por quién votar. Quizá tenemos que comprender que el problema no es por quién votar solamente. Ustedes se dan cuenta que estamos frente a hechos que rebasan, que son más grandes, que son mayores que coger tu documento de identidad y acercarte a una mesa de votación y depositar tu fe en una boleta. Es mucho más que eso. Se pierde la patria cuando las personas no son conscientes del problema. Se pierde la patria cuando los medios de comunicación no hacen lo que tienen que hacer. Se pierde la patria cuando, en lugar de estar educando a la gente para que sepa qué es lo importante en la vida, tenemos programas, horas de programación y discursos que son absolutamente contradictorios a la tradición, a los principios, a los valores, a las creencias de nuestro país, de nuestras familias, de nuestra patria. Ese es el centro y el meollo de esto, porque lo que pasa en Venezuela es el efecto de un problema, no es el problema. El problema se ha ido construyendo poco a poco cuando se ha desnaturalizado el trabajo, la autoridad, el dinero, ¿o no? ¿No era el país más rico? ¿Usted se acuerda de las buenas épocas de Venezuela? Yo he vivido en Venezuela en esas épocas. ¿Sabe que los venezolanos trabajaban? Mire, trabajaban de martes a jueves. Porque el día jueves en la tarde o el viernes se iban a las islas en sus avionetas a descansar y a juerguear. Y regresaban el lunes en la tarde para trabajar martes, miércoles y jueves. Sociedades millonarias. Poco liderazgo, poco ejemplo, poca familia, poca prudencia, poco Dios, mucho dinero, mucho placer, mucha sensualidad, inmanejable, sin líderes, sin gente que les diga a las personas que en la vida las cosas cuestan, que el sacrificio hace a las personas más importantes, que la vida es eso, es trabajar, enseñarle a los hijos que nada es fácil, que se construye justamente en el hogar, trabajando, esforzándose, durmiendo temprano, levantándose tarde, o levantándose temprano, durmiéndose tarde, trabajando de todas las maneras posibles para hacer las cosas bien, ¿no? En ese país se olvidaron, con el dolor que tengo porque conozco a muchos venezolanos de primer nivel, que en el Perú trabajan como unas mulas, es un decir. Pero fíjese usted a lo que hemos llegado. Un país súper complicado ahora. Como decía nuestro amigo, yo por lo menos no tengo la impresión que con democracia se le vence a Maduro. No creo. Yo creo que la forma en que Maduro cae tiene que ser con la intervención de un grupo de Fuerza Armada y de élite que quizá del gobierno americano, pero no del gobierno de Biden, sino de Trump, si gana Trump, entre y como en el caso de Panamá con el señor Noriega, lo detenga y lo meta preso a él, a Cabello y a 50 militares más, o a 100, y los lleven detenidos. Y se convoquen elecciones. Y puede haber otra vez algo bueno en esa tierra tan hermosa. Pero ahora es imposible.
O sea, pensar en eso ahora es imposible. Ojalá, sinceramente, lo digo con mucha franqueza, ¿no? Ojalá que los esfuerzos de Javier González Olaechea, de los presidentes y ministros de Estado que están reunidos ahora en Washington en las próximas horas para tratar de encontrar una solución, llegue a algo. Pero yo creo que no hay manera, porque además tiene el soporte de China, de Rusia, de Irán y los países que hemos visto. ¿Cómo se va a mover? O sea, no hay forma. El negocio está demasiado cimentado como para que la OEA me vaya a tocar. O sea, mira, me muero de risa de Perú, de Uruguay, de Chile. Me muero de risa de todos, me muero de risa. He votado a todos sus diplomáticos acá porque el negocio es más importante que todo eso. Es lo que tenemos que comprender. Hay un negocio enorme de drogas. Eso es todo lo importante en Venezuela. No hay otra cosa más. La democracia es simplemente una escenografía que permite continuar medrando en el poder para llenarse los bolsillos y para destruir la sociedad, como la han destruido. Bien, amigos, los dejo ahí. Ha sido un programa dedicado a Venezuela casi en su totalidad. Bueno, la primera parte que hablamos de esto de Dina Boluarte. Mañana seguiremos hablando de Venezuela. Y seguiremos tratando de sacarle, digamos, algunas lecciones a esto que está pasando en el país. Gracias por seguirnos. Mañana a las 6:30 en Vaya Talks. Buenas noches. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonil metano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo, simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.